Y si les parece bien, vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Como siempre, muy agradecidos con Dios por todo lo que nos da, todo lo que nos protege, todo lo que nos cuida, pero sobre todo por todo lo que nos ama. Vamos a ofrecerle, como hemos dicho siempre también, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Que sea en su nombre, por Él y para Él en nuestras vidas. En el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues sean ustedes muy bienvenidos a esta clase que espero que el Señor nos proteja y nos cuide. Porque miren, si se dan cuenta en las dos clases anteriores, el chamuco ha metido la cola de alguna manera o de otra. Y hoy estaba sin internet, todavía hace 15 minutos. Le doy gracias a Dios. Él sabe que estuve de rodillas pidiéndole porque se repusiera el sistema. Le pido a Dios que nos proteja y que no se vaya y que no haya fallas. Pero vamos a aprovechar que hay internet. Y parece ser que bien. Y vamos a estudiar, amigos. Recuerden que estamos en la página 136 de nuestro catecismo, que es donde estamos actualmente estudiando. Y vamos a retomar el tema en el numeral 489. Y miren, recuerden que lo que estamos estudiando es la venida del Hijo de Dios a la tierra, al planeta, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nacido de Santa María Virgen. Eso es lo que estamos estudiando. Ahí nos quedamos, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Y leíamos que María fue predestinada antes de tomar el tema. Y en efecto, María está anunciada por las Escrituras desde el mismísimo Génesis. Lo hemos dicho ya en diferentes ocasiones. Y el Génesis anuncia a María. ¿Recuerdan cuando dice el Génesis? Y un descendiente de la mujer te aplastará la cabeza, diablo. Serpiente, ¿verdad? Acuérdense. Un descendiente de la mujer con la que te voy a poner en pleito, te va a aplastar la cabeza. Pues es María esa mujer. Y el descendiente es su hijo Jesús. Pero lo anuncia Miqueas cuando dice, de ti, Efratá, la más pequeña, ha de dar a luz la que ha de dar a luz para hacer llegar al Mesías que gobernará el mundo de lado a lado. O Isaías, recuerden que esa es la más conocida. He aquí que el Señor les va a mandar una señal. Una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Por lo tanto, María está predestinada, no es una María que, o una mujer que surgió de repente y sin que nadie la hubiera avisado, claro que no, es lo mismo que Jesús. Jesús está anunciado. Desde el momento en que Eva y Adán fallaron, tuvimos la necesidad de un Salvador, de un Redentor, de un corrector de la civilización, si me permiten. Si Adán y Eva hubieran sido obedientes, la civilización hubiera transcurrido sin pecado y sin muerte. Fíjense qué maravilla. Pero Dios nos hizo libres
Y ahí seguimos atrapados hasta el día de hoy. Cada quien le da una respuesta a Dios diferente, de acuerdo a su propio contacto con Dios, su charla con Dios, es decir, su oración. Cada uno platicamos con Dios y Él puede platicar con todos al mismo tiempo, pero poniendo suma atención, no como platicamos nosotros a veces, que nada más oímos al otro, pero no lo escuchamos. Dios siempre nos escucha. No nos va a dar lo que le pedimos berrinchudamente, nos va a dar lo que necesitamos. Pero vamos a retomar, amigos, el tema de María, que es un asunto central en nuestra fe, en especial cuando fue elegida, para que a través de su cuerpo viniera el Hijo de Dios a habitar como ser humano en este planetita insignificante en la creación. Pero ya decíamos que nos hace descubrir inmediatamente cuánto nos ama Dios, muchísimo, para haber venido a sufrir lo que sufrió con tal de salvarnos. Eso es amor de verdad. Pero vamos a retomar, amigos, la lectura en el 489 de nuestro Catecismo de la Iglesia. Y dice, a lo largo de toda la antigua alianza, la misión de María fue preparada por la misión de algunas santas mujeres. Al principio de todo está Eva. A pesar de su desobediencia, recibe la promesa de una descendencia que será vencedora del maligno. Ya lo comentábamos. Y la de ser la madre de todos los vivientes. En virtud de esta promesa, Sara concibió un hijo a pesar de su edad avanzada, contra toda expectativa humana. Dios escoge lo que era tenido por impotente y débil para mostrar la fidelidad a su promesa. Ana, la madre de Samuel, Débora, Ruth, Judith y Esther, y muchas otras mujeres. María sobresale entre los humildes y los pobres del Señor, que esperan de Él con confianza la salvación y la acogen. Finalmente, con ella, excelsa hija de Sión, después de la larga espera de la promesa, se cumple el plazo y se inaugura el nuevo plan de salvación. Ya decíamos, amigos, que precisamente en María comienza, decíamos, la nueva alianza, la nueva era, el Nuevo Testamento, todo. Habíamos definido en la clase pasada que en la Anunciación, cuando le dijo el ángel Gabriel a María, estás embarazada, ahí comenzó la era después de Cristo. Desde ese momento ya está entre nosotros, todavía como un cigoto, pero ya existe entre nosotros. Ahí comenzó lo que decíamos, la época después de Cristo en la que seguimos viviendo en este año 2023. 2000 años desde que ocurrió esto, que son nada ante los millones de años de evolución del planeta y de los animales. Esto acaba de ocurrir, amigos, en realidad. Ojalá despertemos a tiempo. Hablo como humanidad, pero sigo leyendo el 490. La Inmaculada Concepción. Y este es uno de los dogmas, amigos, que creemos fielmente porque tiene base totalmente bíblica, racional. Dice, para ser la madre del Salvador, María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Y miren, esto ya lo hablaba desde antes y lo voy a compartir ahorita con ustedes.
el Papa Pío IX. Y dice aquí, el ángel Gabriel, en el momento de la anunciación, la saludó como llena de gracia, como lo dice Lucas capítulo 1, versículo 28. En efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María, llena de gracia por Dios, Lucas 1:28, había sido redimida desde su concepción. Es lo que confiesa el dogma de la Inmaculada Concepción, proclamado en 1854 por el Papa Pío IX. Y por aquí lo pongo, fue él, miren. Ahora nos gobierna Francisco, en aquel tiempo gobernaba este amado, ahora beato, Pío IX. Y él decretó como autoridad de la Iglesia, la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda la mancha de pecado original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano. Bien, esto a veces no es fácil de entenderse. ¿Por qué hizo Dios esto, amigos? Porque lo voy a decir de una manera rápida. A Dios no lo puede tocar el hombre, ni siquiera lo podía ver en el Antiguo Testamento, para explicar un poco esto. Si ustedes se fijan en el Antiguo Testamento, decía, nadie puede ver a Dios y seguir vivo. Dios le permitió ese don, por ejemplo, a Abraham, a Moisés, a Jacob, que lo vieron cara a cara y no murieron, porque fue un don, un regalo de Dios, preservarles la vida. Pero hablamos de verlo, tocarlo, mucho menos. Y tenemos un ejemplo muy claro, amigos, en el libro primero de los Reyes, donde van conduciendo en una carreta el arca de la alianza. Miren, ¿qué era el arca de la alianza? Era la presencia de Dios en el pueblo. Eso era el arca de la alianza, como lo es ahorita nuestro sagrario, lo que es ahorita nuestro, eh, nuestra custodia con la hostia consagrada. Si ustedes se fijan en un templo, en el altar donde hay un foquito rojo, quiere decir que ahí está Dios presente, literalmente, amigos. Así pasaba con el arca de la alianza. En una ocasión la va transportando de un lugar a otro por instrucciones de Dios y sucede que pasa por un camino muy estrecho y bastante hollancudo y uno de los sacerdotes que va conduciendo a los bueyes que llevan jalando la carreta piensa que se va a volcar la carreta y que el arca se va a caer y la detiene con sus manos. ¿Y saben qué ocurre? Muere inmediatamente. Muere como fulminado por una descarga eléctrica. Y era un hombre bueno, ¿eh? De la clase sacerdotal de Leví, haciendo algo bueno, pero miren, a Dios no lo puede tocar el hombre, o no lo podía tocar. Por lo tanto, hemos de entender que Dios ya ha determinado venir al mundo, hacerse un ser humano y no tomar ventaja para podernos enseñar correctamente qué es lo que ha pedido el Padre desde siempre. Que lo amemos a Él sobre todas las cosas y que nos amemos a nosotros entre todos como nos amamos a nosotros mismos, algo que no hemos logrado hasta el día de hoy. Pero entonces piensen en lo que les comento, amigos. Dios sabe que va a venir a habitar en el vientre de una mujer 9 meses. Por lo tanto, María es inmaculada. Es decir, María nació sin el pecado original como un don de Dios, como lo estamos leyendo aquí en el catecismo.
porque iba a contener en sí misma a Dios. Esto tenemos que creerlo. Jesús es Dios y se hizo carne de la carne de María. Bien, para explicarlo de otra manera más rápida. Si María hubiera sido una pecadora común, como afirman los protestantes, habría quedado muerta en el instante de la concepción. Ojalá me hayan entendido. Un solo pecado que hubiera tenido María en contacto con Dios hubiera muerto, como aquellos hombres que tocaron el arca de la alianza que amenazaba caerse. No, María es de verdad excelsa. Le dijo al Señor, hágase en mí según tu palabra. Y ahí estamos estudiando esto. Miren, amigos, seamos neta. ¿Quién de ustedes o quién de nosotros nos atrevemos a decirle eso a Dios? Señor, hágase en mi vida según tu palabra, no según mis deseos, ni mis tentaciones, ni mis debilidades, ni mis vicios, ni mis defectos, ni mis malas actitudes. María no solo lo prometió, lo llevó a cabo. Aunque ya hemos dicho que eso la llevó a sufrir como ser humano muchísimo, hasta ver cómo mataban a su hijo ante sus ojos. Eso es sufrir de verdad. Por lo tanto, estamos hablando de una respuesta humana a un acto divino. Por eso María es incomparable. Por eso ella misma nos dijo, todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mí maravillas el Dios, el creador de todo. Esto es verdadero. María estaba consciente perfectamente. Pero vamos a continuar, amigos. Ahora en el numeral 492. Y sigue hablando este querido Papa Pío IX. Esta resplandeciente santidad del todo singular, de la que ella fue enriquecida desde el primer instante de su concepción. Recuerden que la palabra inmaculada viene de mácula, que en latín mácula quiere decir mancha, quiere decir un- algo que altera la limpieza. Por lo tanto, María es inmácula, es decir, no tiene una sola mancha. Y podemos afirmar algo y no la tuvo mientras vivió. Más bien prefirió sufrir, agotar su alma en el sufrimiento, en la angustia, en la desesperación, en la ansiedad, pero jamás se quejó. Miren, la respuesta de María es colosal. Ningún otro católico en la historia ha dado esa respuesta a lo que pide Dios que hagamos como católicos. Ella es suprema, reina, cúspide, es la cima. Toda mujer debería quererse parecer a ella, aun que recibiera el dolor que ella recibió, porque decía el santo Job, si recibimos de Dios lo bueno, que nos deleita, ¿no vamos a recibir lo malo, lo amargo, lo espinoso? ¿Quiénes somos? Si María está inmaculada, purísima, santísima, buena, amorosa, Dios le mandó sufrir tantas cosas tan horribles como ya hemos comentado. Desde un embarazo inesperado a los 14 años, y luego al año tener que huir con su bebito en los brazos, como los que vemos aquí, hemos dicho, las caravanas de inmigrantes. Y luego regresa, ya no pudo llegar a Jerusalén, se tuvieron que ir a Nazaret. Luego se le pierde el niño 3 días a los 12 años. Calculen ustedes el dolor de esa madre. Y pónganlo en tiempos de aquí de Guadalajara en el 2023. Que alguien de nosotros se nos pierda un niño de 12 años aquí en Guadalajara 3 días, Virgen Santísima. Miren, estamos llenos de pavor en México por los desaparecidos. María probó todo eso.
Y luego ver cómo mataban a su hijo ante sus ojos en la cruz, después de haberlo azotado en su presencia, todo el Vía Crucis. Miren, si no es sufrir eso, entonces, ¿qué será sufrir? Nosotros nos quejamos por un dolor de muelas, porque hace frío, porque tengo tal o cual enfermedad, porque perdí dinero. No, hombre, María de verdad sufrió. Y miren, jamás se quejó. De María no vamos a escuchar ni siquiera un ay, ni siquiera eso, ¿eh? Es una mujer íntegra, valiente, dispuesta a cumplir con su Dios lo que le prometió. Ojalá ella nos ayude a nosotros a fortalecer nuestra respuesta al mismo Creador que ella. Pero vamos a continuar, amigos. Decíamos numeral 492. Y voy a poner su imagen de la Virgen porque de ella estamos hablando precisamente. Y dice, esta resplandeciente santidad del todo singular, enriquecida desde el primer instante de su concepción, le viene toda entera de Cristo. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. Claro, o sea, lo decíamos, María es inmaculada porque va a tener al hombre Dios. El importante es el Hijo, pero ella es la elegida para tener al hombre Dios, para tener al Mesías, al Cristo. Ya habíamos definido a Jesús, el Salvador, el elegido de Dios. Ella es redimida de la manera más sublime en atención a los méritos de su Hijo. El Padre la ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Más que a ninguna otra persona creada, Él ha bendecido. Él ha elegido, Él ha elegido en Él antes de la creación del mundo para ser santa e inmaculada en su presencia, en el amor, como lo dice Efesios 1:4. Los padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios la Toda Santa, Panagía. La celebran como inmune de toda mancha de pecado y como plasmada y hecha una nueva criatura por el Espíritu Santo. Por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y ya lo habíamos dicho esto, amigos. O sea, María no pecó. Y no pecó porque no quiso pecar. Le costó muchísimo. Lo que nos cuesta a nosotros, amigos, no pecar. Seamos honrados, por favor. Miren, no pecar cuesta. Aguantarme y vencer la tentación cuesta. Miren, decía San Ignacio de Loyola que se necesita ser más valiente para no pecar que para matar y agredir con una pistola o con un arma. De verdad es importante el dominio de sí mismo. Decía el gran emperador romano Julio César, un día que le ganó el coraje, la rabia por un error de un soldado que vio por ahí, lo regañó, ¿verdad? Oye, y después se metió a su tienda y estuvo triste, ya no salía. Y fueron sus generales, ¿qué le pasa a su señoría, su santidad? Y dijo, estoy triste. Dice, porque ya comprobé que soy capaz de conquistar al mundo entero y país que se me antoja lo conquisto. Pero me acabo de dar cuenta, dijo, que no me he conquistado a mí mismo. Esto aplica para lo que estamos leyendo, amigos. Agradar a Dios depende de cada uno de nosotros. Y para agradarlo se necesita, insisto, valentía. Alejarnos del pecado. Cuando San Agustín
que venía de cometer todos los pecados en su vida hasta los 33 años. Fue mujeriego, borracho, pendenciero, jugador, apostador, libertino. Tuvo un hijo por ahí con una mujer que los abandonó a los dos, a Agustín y al hijo. Sin embargo, un día Agustín comenzó a convertirse y llegó, amigos, a la conversión total. Podemos decir, y se los he comentado, que Agustín es el santo más grande que hay fuera de la Biblia. No hay otro santo que se le compare. Y para demostrarlo, revisen su catecismo y vean al final donde viene el índice de las notas, es decir, de dónde el catecismo y el Papa Benedicto tomaron información para escribir esto que estamos estudiando. Y van a ver, el más grande es San Agustín. Son páginas y páginas de referencias de él, de sus escritos, que tuvo muchísimos. Pero Agustín no lo entendió hasta que comprendió esto que estamos hablando. La relación con Dios es algo serio, de adultos. Dijo San Agustín, te anduve buscando por todos lados, en las montañas, en las estrellas, y jamás me di cuenta que estabas dentro de mí, en lo más profundo de mi ser. Ahí estabas esperándome, Dios. Hablar conmigo, hacer un pacto y llevarme al cielo. Bien, Agustín entendió esto y dio un giro de 180 grados. Y dejó el pecado, dejó a las mujeres, dejó las apuestas. Claro que no le fue fácil, ¿eh? Es de lo que estamos hablando. Le recomiendo su libro que se llama Confesiones. Si quieren leerlo en internet, se los voy a mandar en el grupo para que lo puedan leer. Si no, alguien lo quiere impreso, también lo tengo y se los puedo hacer llegar, porque miren, ahí narra San Agustín lo que tuvo que hacer en su interior para dejar a las mujeres, a las prostitutas, a los cuates, al alcohol, las apuestas. Le encantaba ir al Coliseo a ver apuestas entre un hombre contra un león y miren, todo eso lo dominó, todo eso lo echó fuera de su mente. Alcanzó una cercanía a lo que hizo María en su tiempo. Ya cuando San Agustín murió, ya no había nada en su mente de la perversión que vivió en sus años juveniles. Ya todo era una comunicación total con Dios y para eso dejó, insisto, todo absolutamente lo que dañaba su plática con Dios, es decir, su oración. Pero vamos a continuar, amigos. Numeral 494. Hablando precisamente de lo que estamos diciendo. Al anuncio de que ella dará a luz al Hijo del Altísimo sin conocer varón, por la virtud del Espíritu Santo, María respondió por la obediencia de la fe, como dice Romanos capítulo 1, versículo 5. Asegura de que nada hay imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lucas 1, 37 y 38. Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios, María llegó a ser madre de Jesús y, aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y miren, hablábamos de que, por ejemplo, tenemos un gran santo que es San Ireneo de León. A ver si lo tengo por aquí. No, no lo voy a tener. Pero miren, San Ireneo de León nos decía, pensando en este misterio. Miren, todos los grandes santos pensaron en este misterio de la encarnación del Hijo de Dios.
sea, ¿cómo que Dios bajó de la gloria y se convirtió en un ser humano y habitó entre nosotros? Pues sí, así es, no digo así fue, así es. Que la historia de la humanidad no ha terminado, solo Dios sabe cuándo terminará. Mientras lo que nos queda es tratar de entenderlo y salvar nuestra alma, que ese acto es individual, recuérdenlo. Yo solo puedo salvar mi alma. A mis hijas, a mis seres amados, solo los puedo ayudar, fortalecer, indicar lo que necesito indicarles, pero las decisiones de su vida interior son de cada quien. Miren la respuesta de María ante la pregunta de Dios de, oye, ¿me dejas entrar? María le dijo, claro que te dejo entrar y vive allá adentro y gobierna y me vuelvo tu esclava. Ojalá tuviéramos ese valor, amigos, esa valentía de decirle a Dios, Señor, me declaro tu esclavo. Ningún pecado me va a alejar de ti. Como lo confesó San Pablo también cuando entendió esto. San Pablo que dice, yo que fui el peor de todos los pecadores y tuviste misericordia de mí, dijo San Pablo en su primera carta a Timoteo. Pero ahora, dijo San Pablo, ahora soy tu defensor y solo viviré para ti. Decía San Pablo, ¿qué me alejará del amor de Dios? Nada, ni la persecución, ni los azotes, ni la cárcel, ni las amenazas, ni el hambre, ni la enfermedad. Nada me alejará del amor de Dios. Y miren, eso es lo que han pensado todos los mártires, absolutamente todos. Nada me alejará del amor de Dios, ni siquiera unos balazos, ¿verdad? Al contrario. Cuando un mártir es ejecutado, está siendo enviado a los brazos de Jesucristo directamente. Imagínense el reposo que se ha de sentir, la tranquilidad infinita e inesperada que debe sentir un mártir al sentirse de inmediato en los brazos de Dios mismo, del Jesús por el que murió. Lo explicó Cristóbal Magallanes, que es nuestro patrono en trabajo y oración, de Totatiche, Jalisco. Miren, cuando los fusilaron, él era el más viejo, él era el rector del seminario, que se había llevado el seminario de Guadalajara por la amenaza del gobierno y del ejército que los usaba de caballerizas. Abrió un seminario por allá, medio escondidas, de todos los descubrieron. Y él y al padre Agustín Caloca, que era un sacerdote recién ordenado, todavía con la fe tambaleante. Y se rompió el padre Agustín Caloca. Y les dijo a los soldados, no me maten, por favor, tengo madre y que no sé qué. Y entonces voltea el padre Cristóbal Magallanes y le dice, ánimo, padre Caloca, 5 minutos y estamos en el cielo, ánimo. Y miren, está comprobado, ¿eh? El padre Agustín Caloca cobró ánimo, enderezó el pecho, ya estaban en el paredón, ¿eh? Y entonces gritó, yo les perdono este pecado, viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe, gritó el padre Agustín Caloca y ¡pum! Recibió los balazos. Y es cierto, ¿eh? En un ratito fueron a reposar en los brazos, en las manos de Dios. Miren, eso es verdaderamente un hecho. Ayer platicaba yo con unos amigos, ¿no? Hablábamos del padre Toribio Romo, otro de los cristeros mártires, que fue descubierto escondiéndose en una casa en un rancho cerca de Tequila. Y un soldado diabólico rompió la puerta de su casa, entró y lo encontró en su recámara, en su cama. Y él lo ejecutó. Estaba en pijama el padre, así murió. Salvajemente, sin piedad, le puso unos balazos ahí. Y miren, hoy el padre Toribio Romo es el más popular de todos los santos cristeros, pero por mucho. Muchos millones de migrantes lo siguen porque ha hecho muchos milagros a los mojaditos, a los migrantes. Tiene su casa aquí en Carlos Totitlán.
en el ranchito a un ladito de la carretera. Pero, miren, yo les hago una pregunta. Ojalá estén listos. Díganme, ¿cómo se llamaba el soldado que mató a Toribio Romo? ¿Saben quién se acuerda? Absolutamente nadie. Está en el foso del infierno ese ser humano. ¿Saben quién lo va a recordar? Absolutamente nadie, ni su familia, aunque sepan. Esa es la gran diferencia del santo. Como dijo Isaías, los santos y los doctos brillarán eternamente. Estamos hablando de San Agustín, amigos, que vivió hace 1600 años, ¿eh? Miren, todavía no había ni mayas, ni aztecas, ni nada de eso, y ya San Agustín había muerto, vivido, y había convertido su vida. Y seguimos hablando de él, porque sus nombres nunca van a desaparecer, porque es una promesa de Dios, y Dios no falla como los seres humanos. Pero vamos a continuar, queridos amigos. Estamos en el 494, perdón, en el 494, sí, en la segunda parte. Y dice, ella en efecto, como dice San Ireneo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. ¿Estarán de acuerdo? Con su decisión no solo salvó su propia alma María, sino que nos ayudó a todos a salvar las nuestras, porque trajo al Salvador del mundo. Sigue diciendo aquí San Ireneo. Por eso, no pocos padres antiguos en su predicación coincidieron con él en afirmar, el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María, lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe, lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva, llaman a María Madre de los Vivientes y afirman con mayor frecuencia, la muerte vino por Eva, la vida vino por María. Y esto es real. Recuerden que por el pecado de Eva entró la muerte en el mundo, en la historia, en la creación del planeta. Pero por María nos vino la vida, es decir, Jesús. Recuerden que Jesús dijo, yo les doy la vida y se la doy en abundancia. ¿Qué les parece vida eterna? ¿Será abundancia? A eso estamos invitados. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y yo sí le creo a Dios, no sé ustedes. Por lo tanto, vale la pena, como veíamos hace un rato, someter a todos nuestros defectos interiores que afectan nuestra charla con Dios, nuestra oración con Él permanente. Porque obviamente cuando pecamos dejamos de orar. Nos vamos al pecado, nos vamos a aquello que nos induce el maligno. Pero si todo el tiempo estamos platicando con Dios de lo que sea, ¿eh? Si voy en camino al trabajo y digo, ay, de repente un niño pobre le pido, Señor, ayuda a ese niño, tú sabes quién es, dónde vive. Y sigo viajando y le digo al Señor, ayuda a México, estamos pasando problemas, Señor. Y sigo platicando, me acuerdo de mi hijo, oye, bendice a mi hijo, ayúdalo, protégelo de los malos, no dejes que lo toquen, tanto malvado. La charla con Dios no tiene por qué terminar. Voy a comer, Señor, bendice estos alimentos que tú nos concedes solo porque nos amas. Bendícelos, límpialos, purifícalos. Concédenos trabajo para merecerlos, salud y paz para disfrutarlos y amor para compartirlos. O sea, la charla con Dios no tiene por qué terminar. Estoy haciendo mi trabajo, Señor, ayúdame en mi trabajo, que no pierda atención, que todo me salga excelso de la mejor calidad. Si atiendo gente, Señor, ayúdame con una sonrisa en mi boca, en mi trabajo, que agrade yo a los clientes, a los que atiendo. Si la charla, insisto, con Dios no tiene por qué terminar en ningún momento. Pero miren, vamos ahora, amigos, a la maternidad de María.
que es algo fundamental para la salvación de toda la humanidad. Numeral 495. Llamada en los evangelios la madre de Jesús, como en Juan 2:1, 19, 25. María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como la madre de mi Señor, desde antes del nacimiento de su Hijo. En efecto, aquel que ella concibió como hombre, por obra del Espíritu Santo, y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios, es decir, la Teotocos. Y miren, ya habíamos comentado, amigos, que quien le dio este título de Madre de Dios fue en realidad Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, cuando dijo: He aquí que una virgen dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Recuerden que eso es Jesús, Dios entre nosotros para salvarnos. Jesús quiere decir el que salva, el Salvador. Por lo tanto, amigos, el nombre de Madre de Dios se lo dio Isaías, el profeta mayor de los profetas, el profeta poeta del amor de Dios para la civilización humana, quien reveló a la Trinidad, quien reveló la maternidad divina de María, quien reveló la existencia de la iglesia tal como existe hoy, fue Isaías, no cualquiera. Claro que después se reafirma. Aquí está hablando de cuando María va a visitar a su prima Isabel. Ustedes recordarán ese pasaje. Y dice Isabel, que no era cualquier mujer, era la esposa del sumo sacerdote, Zacarías. No era cualquier mujer, era una mujer culta, preparada. Y cuando ve llegar a María, que ya tenía 6 meses de embarazo, le dice, recuerden, oh, ¿qué he hecho yo para merecer que venga a mí la madre de mi Señor? Fíjense lo que le dice Isabel, la esposa del sumo sacerdote, es decir, del papa de aquellos tiempos, para decírselos de otra manera. ¿Por qué? Porque sabía que era madre de su Señor. Y miren, los protestantes todos siguen negando que María es la madre de Dios. Pobres. De veras, se cumple lo que dijo Jesús, que todo se les presenta en parábolas, para que por mucho que vean no entiendan y por mucho que oigan no lleguen a comprender. Estos son misterios. Ahí está el título de Madre de Dios. ¿Qué he hecho yo? Le dijo a su prima, para que venga a mí la madre de mi Señor. Un día un pastor protestante me dice, ahí dice la madre de mi Señor, no la madre de Dios. Le digo, a ver, ¿quién es su Señor, querido pastor? Mi Señor se llama Jesús, mi Señor se llama Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es mi Señor, porque nosotros tenemos un Dios trinitario. Recuérdenlo, amigos, ¿eh? No lo debemos olvidar nunca. Nuestro Dios es trino, es tres manifestaciones del mismo Dios, el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Por lo tanto, entendemos claramente que María es totalmente elegida y, como vamos a leer, totalmente virgen. Miren, pensar que esta mujer elegida, esta mujer purísima, santísima, sin pecado original, iba a poder tener relaciones sexuales con un hombre simple e inmortal, aunque se llame San José. Por supuesto que no. Esta mujer fue
creada por Dios solo para tenerse a sí mismo. Dicen los protestantes que tuvo relaciones sexuales, fíjense, con José, que tuvieron por lo menos 10 hijos. ¿Cuántas relaciones se necesita tener sexuales humanas para tener 10 hijos? Por supuesto que no. Es ofensivo. Denigra el interior de la madre de Jesús, que es purísima y santísima. Entendemos que José era el padre putativo, es decir, adoptivo, y entendemos que jamás tocó sexualmente a María. Por eso se le achaca como castidad. Sabía que estaba custodiando a una reina que no le pertenecía. Hablo de José. José entendió perfectamente lo que los protestantes ni siquiera intentan entender. Está claro, José sabía que no era su esposa verdaderamente. Se lo advirtió el Espíritu Santo en sueños y se lo repitió el ángel Gabriel. Pero voy a continuar, amigos, 496 el numeral. Desde las primeras formulaciones de la fe, la Iglesia ha confesado que Jesús fue concebido en el seno de la Virgen María únicamente por el poder del Espíritu Santo, afirmando también el aspecto corporal de este suceso. Jesús fue concebido absque semine ex Espíritu Santo, esto es, sin semilla de varón, por obra del Espíritu Santo. Los padres ven en la concepción virginal el signo de que es verdaderamente el Hijo de Dios, el que ha venido en una humanidad como la nuestra. Y ya decía San Ignacio de Antioquía, un hermoso santo padre de la iglesia. Ya miren, desde comienzos del siglo segundo, están firmemente convencidos acerca de que nuestro Señor es verdaderamente de la raza de David según la carne, Hijo de Dios según la voluntad y el poder de Dios, nacido verdaderamente de una virgen, fue verdaderamente clavado por nosotros en su carne, bajo Poncio Pilato, padeció verdaderamente, como también resucitó verdaderamente. Miren, esta es la definición de San Ignacio de Antioquía. Y esto es real. Dios quiso hacer todo verdaderamente, no fingido. Si hubiera venido con su poder a sentarse en su trono y ordenar, miren, hagan esto y hagan aquello, para que los demás se entiendan. No. Recuerden que nos lo define San Pablo que este Dios hombre se humilló a sí mismo, ¿eh? No tenía necesidad. Se humilló a sí mismo siendo Dios y se humilló hasta recibir la muerte y muerte de cruz. Fíjense, siendo el dueño de todo, el creador de todo, aceptó ser arrebatado de todo y dejar desnudo su cuerpo al final. Recuerden que hasta su túnica se jugaron los soldados del dueño de la creación. Miren, si no le llamamos a eso humildad, desprendimiento, pues ¿a qué le podemos llamar? A veces nos peleamos por 50 pesos rabiosamente. Nos peleamos por un coche, por una casa, con la familia. Y todo eso son humo que va a desaparecer. Nos lo enseñó el Dios hombre, ¿eh? No es que esté yo filosofando. Miren, él sí era dueño de todo, ¿eh? Y no le importó eso con tal de salvarnos. Lo que quiso instalar en nuestras mentes no fue el afán por el dinero, sino el afán por la salvación, el afán por las cosas de Dios, a pesar del sufrimiento. Y estamos viendo que María lo entendió perfectamente. Diría yo, más que perfectamente. Pero sigue diciendo el numeral número 497. Los relatos divinos presentan la concepción virginal como una obra divina que sobrepasa toda comprensión
y toda posibilidad humana. Lo concebido en ella viene del Espíritu Santo. Dice el ángel a José a propósito de María, su desposada. Mateo 1:20. La iglesia ve en ello el cumplimiento de la promesa divina hecha por la profecía a Isaías, de Isaías, que ya lo decíamos. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Isaías 7:14, según la versión griega, y lo repite Mateo 1:23. A veces ha desconcertado el silencio del Evangelio de San Marcos y de las cartas del Nuevo Testamento sobre la concepción virginal de María. También se ha podido plantear si no se trataría en este caso de leyendas o de construcciones teológicas sin pretensiones históricas, a lo cual hay que responder: la fe en la concepción virginal de Jesús ha encontrado viva oposición, burlas o incomprensión por parte de los no creyentes, judíos y paganos. No ha tenido su origen en la mitología pagana, ni en una adaptación de las ideas de su tiempo. El sentido de este misterio no es accesible más que a la fe que lo ve en ese nexo que reúne entre sí los misterios. Y miren, estamos hablando del Concilio Vaticano primero. Y luego ya San Ignacio de Antioquía nos dice: dentro del conjunto de los misterios de Cristo, desde su encarnación hasta su Pascua, San Ignacio de Antioquía da ya testimonio de este vínculo cuando dice: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, tres misterios resonantes que se realizaron en el silencio de Dios. Miren qué interesante. Y hablábamos, ya decíamos que precisamente la venida del hombre Dios al mundo fue de una resonancia cósmica que solo vamos a poder entender bien si Dios nos concede entrar al cielo algún día. Ya veíamos, para empezar, esa resonancia cósmica, creacional, universal, pues es que, como lo dice San Pedro y San Pablo, que Cristo es el centro de todo en la creación. Veíamos que en el planeta Tierra, y lo hemos dicho muchas veces, aquí en nuestro planeta todo es antes de Cristo y después de Cristo. Tanto en la Biblia, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como en la historia humana, antes de Cristo, después de Cristo. Y todo se renovó. En la Biblia, antes de Cristo, sacerdocio levítico; después de Cristo, sacerdocio universal. Antes de Cristo comían corderos asados en el altar. Después de Cristo nos comemos su carne y su sangre. Otro misterio incalculable. Antes de Cristo, decíamos, solo los levitas podían hacer uso del templo. Después de Cristo, cualquiera que recibe la bendición puede hacerlo. O sea, Cristo partió todo, amigos, en la existencia, en la psique humana, para creyentes y no creyentes. Hoy estamos en el año 2023, les guste o no a los ateos que niegan a Cristo. Y estamos en este año después de Él, de ese Dios que ellos niegan. Siempre les digo que la evidencia de nuestro Señor está en su acta de nacimiento, porque pues, lo marcó. Ya lo vimos hoy en esta clase, exactamente cuando Dios le avisó a través del ángel a María que estaba embarazada. En ese momento empezó la era de Cristo en este planeta Tierra. Pero voy a leer el numeral 499, precisamente sobre la virginidad de María, la siempre virgen. Y dice: la profundización de la fe en la maternidad virginal
ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la Aiepartenon, la siempre virgen, y dice el libro del Génesis, y hablo del numeral número 500. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona unos hermanos y hermanas de Jesús. La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen María. En efecto, Santiago y José, hermanos de Jesús, viene en Mateo 3:55, son los hijos de una María discípula de Cristo, que se designa de manera significativa como la otra María, que viene en Mateo 28:1. Se trata de parientes próximos de Jesús, según una expresión conocida del Antiguo Testamento. Y esto es real, y lo vamos a explicar perfectamente. Miren, a todos los parientes se les llamaba hermanos en el Antiguo Testamento, pero no porque lo fueran en la sangre, sino porque eran parientes, tíos, primos, se decían hermanos. Y ahí viene la confusión con los protestantes, porque obviamente Jesús tenía primos. Entre ellos pues, tenemos entre los 12 algunos muy conocidos de sus familiares, comenzando con Santiago el Menor y Judas Tadeo, que ellos, queridos amigos, eran primos hermanos de Jesús. Eran hijos de María, la otra María que está al pie de la cruz, y eran hijos de Cleofás, un pariente de nuestro querido San José. Y ellos pues, ya conocían a Jesús desde que eran niños, vivieron con él desde su niñez, pero Jesús quiso escogerlos, fíjense, entre los 12 parientes de él para que fueran testigos y llevaran el evangelio a todo el mundo. Pero está claro que son hijos de la otra María. Recuerden que en la cruz de Cristo aparecen tres Marías. Hay un pueblito yendo de la Ciudad de México a Cuernavaca que se llama así, las tres Marías. Una es María, la Madre de Dios, que está al pie de la cruz, recuérdenlo. Otra es María, la prima de María, que era la madre de este Santiago y de Judas y de un tal José y de un tal Simón. Tienen cuatro hermanos, hijos de María y de Cleofás. De esos cuatro, Jesús escogió dos primos, seguramente los quería más, para ser discípulos y apóstoles juntos con él. Y la otra, amigos, es María Magdalena, que también está ahí presente. Son las tres Marías, pero solo una es la madre de Jesús. Aquí los protestantes se confunden completamente con esta enseñanza de la Sagrada Escritura. Pero leo el 501 para terminar nuestra clase del día de hoy. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos los hombres a los cuales Él vino a salvar. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el primogénito entre muchos hermanos, como dice San Pablo en Romanos 8, versículo 29. Es decir, de los creyentes, a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. Y sigue colaborando, amigos. Si no, vean la Basílica de Guadalupe, cómo sigue irradiando su amor. De Guadalupe, que ya decíamos que quiere decir río de amor. Por lo tanto, miren, ahí dejamos la clase de hoy. Pero afirmando algo que acabamos de leer. Jesús es el Hijo único de Dios, pero también es el Hijo único de María, ¿eh? Afírmenlo para siempre.
Nada de que María tuvo otros hijos con José. Es una blasfemia contra Dios, pensando que la esposa de Dios puede ser también esposa real de un ser humano. Es absurdo y es sacrílego. El vientre de la madre de Dios no puede ser ocupada para tener un hijo mundano. De veras es ofensivo pensar que, como dicen los protestantes, que el vientre santo purísimo que tuvo a Dios aquí en el planeta, ahora tuvo relaciones sexuales con un hombre y ahora tuvo hijos paganos, el mismo vientre. Por favor, no lo crean. Es una enseñanza del demonio. Terminemos la clase con eso, amigos. Jesús es el Hijo único de Dios y el Hijo único de María. No puede ser de otra manera. Y vamos a dejarle ahí por el día de hoy, no sin antes agradecerle a Dios de todo corazón. Y vamos a poner en nuestra oración nuestra ofrenda, amigos. Agradecerle a Dios todo lo que nos da, todo lo que nos protege, todo lo que nos ilumina. Pero también ofrecerle a Él todo lo que hacemos, todo lo que pensamos. Como decíamos, no dejemos de platicar con Él en ningún momento. Él le encanta que platiquemos con Él todo el día. Y nos va a estar ilustrando, nos va a estar ayudando a tomar las mejores decisiones. Te ofrendamos nuestra vida, Señor Trinitario, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga, los acompañe y los cuide de todo mal. Muchas gracias. Le doy gracias a San Judas Tadeo, al Arcángel Gabriel, al Arcángel Miguel y al Arcángel Rafael, que les pedí que nos ayudaran, que no se fuera el internet, pero sobre todo gracias a nuestro Dios y a ustedes por su presencia. Nos vemos la próxima. Los quiero mucho y nos vemos el próximo lunes. Hasta entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas Buenas noches. noches a todos. Dios bendiga a todos. Bendiciones. Gracias. Bendiciones Feliz para semana todos. para todos. Buenas noches. Gracias, Jaime, igualmente. Bye.